Ya hay nuevos antecedentes que se suman a esta fatídica marcha militar de Putre. Hay una información lamentable que confirmó hace instantes la ministra en visita. Había uno de los conscriptos, de los dos que estaban internados, que estaba con riesgo de perder su extremidad. Esto ya se ha confirmado. Un soldado conscripto, entonces, luego de esta marcha, perdió una de sus extremidades. Hace algunos instantes lo confirmó así la ministra en visita, que está investigando esto. En paralelo, crece la presión sobre el general Iturriaga, quien fue citado a La Moneda, va a acudir mañana con la ministra de Defensa. Y nosotros queremos conocer más detalles de esto. Estamos con nuestra compañera Catalina Martínez, quien ha hecho una extraordinaria crónica de esta fatídica marcha que se puede ver en meganoticias.cl. ¿Cómo estás, Cata? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Karim. Mira, yo estuve revisando algunos de los títulos de esta crónica, que está súper bien hecha de todo lo que ocurrió ahí. Partamos, ¿te parece, comentando qué fue lo que pasó ese día? ¿Cómo tenemos este desenlace tan terrible? Bueno, primero hay que entender que los conscriptos estaban en su tercera semana en el servicio militar en Pacoyo. Esta semana ya consistía básicamente en empezar con los ejercicios de combate, ¿cierto? Que ellos empezaran a interiorizar un poco más en qué consistía, por ejemplo, el hecho de marchar, de estar constantemente en posición de guerra, estar con los fusiles también, claro, porque ellos los primeros acercamientos que tienen con las armas, por ejemplo, es para tomarles el peso, luego con la posición en la que tienen que estar constantemente. Esta era la tercera marcha, tengo entendido, ¿no? Lo que pasa es que era la tercera semana del servicio militar, pero en Pacoyo ellos habían hecho varias marchas, tanto diurnas como nocturnas, pero eran marchas que, digamos, duraban 40 minutos, una hora. La marcha final que tenían que hacer ellos y que en realidad finalizaron ese día, duraba alrededor de 2 horas y media, 3 horas. Eran 8 kilómetros, tengo entendido. 8 kilómetros, a 4.000 exactamente. metros de altura, con temperaturas bajo cero. Exactamente, sí. Y es aquí donde está en entredicho uno de los temas que fue desmentido de la declaración que dio el propio comandante en jefe, que era de la vestimenta que usaban ellos. ¿Qué tan preparados estaban para estas condiciones climáticas? Y si es que les hicieron algún examen médico o no, ¿no? Claro, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad en esta ocasión de hablar con 4 conscriptos, ¿cierto? Que ellos ya habían pedido su baja y 2 tuvieron que trasladarse a Santiago de forma urgente por su condición física y respiratoria. Ellos nos pudieron relatar que ese día se levantaron a las 4:40 de la mañana y ellos tenían que organizarse, tomar su equipamiento para luego ir a tomar desayuno, cosa que no lograron hacer porque al parecer se los impidieron sus superiores, y luego tenían que salir a las 6 ya para marchar. La primera instrucción era que ellos iban a ir con todo su equipamiento de vestimenta, que consistía en una polera de algodón manga corta, en una segunda capa que es la térmica, que los aísla del frío, luego la típica camisa militar que nosotros conocemos del uniforme militar y finalmente la chaqueta. Sin embargo, a última hora se cambian los planes y durante esa mañana, antes de que ellos partieran la marcha, les piden que se saquen todo lo que tiene que ver con la chaqueta y la camisa térmica. Entonces, claro, ellos salen a marchar finalmente con polera y blusa. Con polera y blusa. Y la blusa. Sí, entonces ellos nos relatan que los primeros 15 minutos, por ejemplo, fueron los más fríos, los más difíciles, porque eran temperaturas bajo cero. Tenían además que estar con el fusil, que el fusil también estaba muy congelado, con las manos también expuestos al frío. Entonces, fueron los 15 minutos los más duros, dicen ellos. Mira, vamos ahí, ¿no es cierto? Estamos en la inducción en Putre, la vestimenta, vamos a seguir con los castigos, el laberinto de Pacoyo es otro de los títulos que tiene esta crónica que ustedes pueden revisar en meganoticias.cl. Pero antes quiero que revisemos las declaraciones que dio hace algunos minutos la ministra en visita. Ella es la presidenta de la Corte Marcial, designada por la Corte Suprema para que investigue esto. Ella viajó a la zona y dio a conocer esta información relevante. Revisemos lo que dijo hace instantes. No tengo mucha información, solamente que en el día, entiendo, de ayer, uno de los conscriptos se le amputó su mano y el otro se mantiene en estado grave. Sí, están ambos sedados en el Hospital Militar en Santiago. Tomé varias declaraciones que fueron muy provechosas. Y además les quiero señalar, para tranquilidad de la familia especialmente y los conscriptos que se encuentran en Arica, que la fiscal militar había realizado muchísimas diligencias con bastante éxito
muy relevante. Por de pronto, el mismo día que ocurrió el fallecimiento del conscripto Vargas, ella se constituyó de forma inmediata con la Brigada de Homicidios de la PDI. Bien, ahí estaba entonces la declaración. Seguimos acá con Catalina hablando de esta crónica, Cata, que da cuenta también de lo que ocurre durante la marcha, con algunos soldados que caen, que piden ayuda, que dicen que no se sienten bien. Incluso hay denuncias de la propia familia de Franco que señalan que él fue golpeado en el piso porque no le creían, que no estaba en condiciones físicas de seguir avanzando y lo golpearon. ¿Qué se sabe de aquellas denuncias de los malos tratos? Mira, de los 4 conscriptos con los que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, 2 iban a la misma altura de la marcha con Franco. Ellos iban a un lado y Franco al otro porque iban rodeando la carretera. Ellos cuentan que vieron desvanecerse a Franco alrededor de 4 veces. ¿Ya? El jadeo, el cansancio, las quejas de los compañeros eran comunes, pero puntualmente los gritos de Franco le llamaron mucho la atención porque Franco, ¿qué decía? Que además de estar ahogado, que no podía respirar, que estaba cansado, quería que lo dejaran ahí. O sea, él ya estaba dando muestras de que no podía seguir marchando. Y lo que nos contaron los conscriptos era que finalmente veían cómo los superiores, en vez de ayudarlo, de prestarle finalmente los primeros auxilios, se burlaban de él, los amarreaban para que siguiera marchando, le gritaban insultos, hasta que, bueno, ellos tenían la instrucción de seguir marchando, ¿cierto? No podían parar en ningún minuto. Entonces, en algún minuto pierden de vista lo que estaba pasando con Franco y solo ven pasar a alta velocidad, unos minutos después, una camioneta Nissan del Ejército, que era la que finalmente llevó a Franco al CEFAM de Putre. Que es otro de los contradichos que hay sobre la primera versión que entregó el Ejército, de que había llegado con vida a ese lugar y que había fallecido ahí. Sin embargo, desde el mismo centro de salud dicen que llegó sin signos vitales. Cata, vamos a seguir paso a paso revisando lo que pasó con esa fatídica marcha del 27 de abril, pero quiero sumar a la conversación a la diputada Emilia Schneider, que está con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola, muy bien, un gusto conversar con ustedes. Diputada, ¿qué le ha parecido hasta ahora la versión que entregó el Ejército, más bien el comandante en jefe, en esta alocución que hace ayer, donde reconoce que los mandos medios no le entregaron toda la información, que hubo omisiones o de frentón falsearon información al respecto? ¿Cómo evalúa usted esa conducta y qué medidas se deberían tomar al respecto? Sí, lo primero que yo quiero decir es que quiero enviarle mi solidaridad, mi empatía y mi apoyo a las familias de los jóvenes conscriptos, particularmente a la madre de Franco Vargas. Creo que estamos ante un caso gravísimo. Estamos hablando de jóvenes que estaban bajo la custodia del Estado porque voluntariamente estaban siendo parte del servicio militar y se les vulneraron sus derechos, evidentemente, su derecho a la salud, a la integridad física y psíquica y en el caso de Franco a su vida. Entonces estamos hablando también de una grave vulneración a los derechos humanos. Por eso desde la Comisión de Derechos Humanos también hemos estado conociendo este asunto, discutiéndolo. Ayer estuvimos con la ministra Maya Fernández. A mí me parece positiva la señal que da el general Iturriaga en 2 sentidos. En el primero, en que se reconozca que aquí hay versiones o información contradictoria o derechamente falsa, como han señalado también los testimonios de la familia. Originalmente se estaba insistiendo desde el Ejército en que había una sola versión, cuando aquí realmente hay información muy confusa y se ha instalado una especie de clima de secretismo, de opacidad que hace a la ciudadanía, digo yo. Entonces, me parece eso una primera buena señal, y lo segundo, en segundo lugar, que se releve del mando y se vaya a pedir el retiro de los 2 altos mandos que estaban involucrados en la formación y a cargo del grupo de conscriptos. Esas 2 cuestiones me parecen muy positivas, pero yo creo que aquí lo fundamental es que la justicia y la investigación correspondiente haga su trabajo cuanto antes para que conozcamos toda la verdad y tengamos la posibilidad de hacer justicia, y que cualquier persona, sea quien sea el general Iturriaga o cualquier otra persona que haya ocultado o falseado información, a mi juicio, esa persona debe ser dada de baja del Ejército. Ahora, porque creo que... diputada, ¿Perdón? Sí, el general Iturriaga debería seguir en su cargo, debería renunciar, ¿puede después de esto continuar? ¿No queda cuestionada la figura del comandante en jefe del Ejército? A ver, aquí tiene que haber una investigación. Esto no es una cuestión antojadiza de decir quién se queda, quién se va. Hasta ahora el general tomó la decisión digamos, el llamado a retiro y el baja del mando de estos 2 funcionarios,
por una eventual responsabilidad directa o más directa, pero la investigación es la que tiene que determinar si esta cuestión escala a más altos mandos. Pero lo que yo quiero decir es que en principio, si la investigación comprueba que una persona falseó o omitió información, creo que mantener a esa persona en las filas del ejército sería un daño para el ejército, sería un daño para las Fuerzas Armadas, y aquí diputada, quiero pedirle Fuerzas Armadas, o sea, de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas. Quiero pedirle Entonces, que siga con nosotros, diputada. no, Tenemos que hacer una breve pausa. Son las 4 de la tarde. Tenemos un corte muy breve y retomamos la conversación a la vuelta de esta pausa. Perfecto. Catalina Martínez, quien ha hecho una crónica de lo que ocurrió el 27 de abril, y también con la diputada Emilia Schneider, quien nos estaba comentando que esto debe ser investigado. Diputada, le quería preguntar respecto de la investigación, precisamente. ¿Qué garantías puede dar que la investigación le lleve a cabo la ministra en visita, que es la presidenta de la Corte Marcial? A su juicio, ¿esto debería investigarlo el Ministerio Público o podríamos estar tranquilos de que se va a saber la verdad con la ministra en visita que está en la zona? A ver, yo en principio, y esto es algo que también ha sostenido la familia de Franco Vargas, de los distintos conscriptos, creo que esto debe ser conocido de llevarse ante la justicia ordinaria, no ante la justicia militar. Porque no da garantías a las familias y también creo que profundiza este clima de incertidumbre, de secretismo que yo ya te mencionaba que se ha instalado con estas versiones contrapuestas. Ya se ha dado un largo debate respecto a la justicia militar, a propósito también del debate de las reglas de uso de la fuerza, donde se intentó reponer, y creo yo que tenemos que avanzar incluso a limitar aún más su margen de acción. Ahora bien, esta decisión de si es la justicia militar o la justicia ordinaria depende de nuestras instituciones, depende de la Corte Suprema, si es que no me equivoco, y en ese sentido ahí tenemos que estar poniendo atención a ese proceso, pero en mi opinión, diputada, lo que sí daría garantías es la justicia ordinaria. Bien, solamente para terminar, el diputado Félix González dijo que si no es destituido por el presidente mañana, iba a pedir recolectar firmas para una acusación constitucional. ¿Qué le parece a usted? ¿Es partidaria de aquello? Él está en todo su derecho de juntar esas firmas. Lo que yo creo que hay que esperar es la investigación, y creo que esto se tiene que investigar cuanto antes, se tiene que esclarecer la verdad. Bien. Y también esperaría el encuentro que va a sostener el general con el presidente de la República, y también el encuentro que va a sostener la familia de Franco Vargas con el presidente de la República, que me parece que también ya fue anunciado. Y en base a todos esos antecedentes creo que tenemos que tomar una decisión, pero yo quiero ser muy categórica. Cualquier persona que haya obstaculizado esta investigación, que haya ocultado información sobre esta crisis tan grave, tan dolorosa, creo yo que tiene que ser dado de baja, independiente de quién sea. Esa decisión no se puede tomar antes de tener todos los antecedentes sobre la mesa. Claro, el tema es que ya han pasado 11 días y todavía no ha habido ninguna baja. Lo que se ha hecho por parte del ejército es remover de sus funciones a los encargados de esta marcha. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Yo concuerdo de todas maneras con que efectivamente por parte del Ejército y también del Ministerio de Defensa ha habido lentitud, y en esto se requiere rapidez porque es una crisis que requiere intervención urgente. Así que concuerdo mucho. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Claro, hay familias que están esperando conocer la verdad de todo esto. Cata, seguimos analizando lo que pasó ese día. Comenzamos con la inducción, con lo que ocurrió durante la marcha, los castigos a los que fueron sometidos estos jóvenes. ¿Qué ocurre después? Cuando termina la marcha, cuando se dan cuenta de que su compañero falleció, ¿cómo se lo informan? Y luego toda esta cadena de contradicciones que fueron dando desde el ejército. Bueno, ellos, los conscriptos, finalmente terminan la marcha ese 27 de abril, era un sábado. Llegan alrededor de las 9 o 10 de la mañana, algunos no recuerdan muy bien porque ellos no manejan reloj. Entonces muchos se ordenan con la luz del día, y otros tienen la suerte, por ejemplo, de tener su reloj viendo la hora. Pero ellos recuerdan que alrededor de una hora después de haber llegado al cuartel en Putre, los llaman a todos al patio y ahí les dan la noticia. Ellos dicen que fue una forma bastante fría en informarles que había fallecido uno de sus camaradas, entre ellos 6 camaradas. Y la verdad es que el primer estado que les provocó fue consternación. No sabían muy bien qué había pasado porque ellos comentaban, claro, nosotros íbamos en la marcha, teníamos la instrucción de seguir marchando, pero en ningún minuto pensamos que un compañero iba a fallecer en esas condiciones. Entonces, bueno... Me imagino que ellos vieron que un compañero sale de la marcha, lo suben a un vehículo, se lo llevan, claro, pero nunca se imaginaron que iba a perder la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a ellos les dan la noticia, todos quedan un poco en estado de shock, y posterior a eso les dan la instrucción de que van a llamar a sus familias, tienen alrededor de 10 minutos para comunicarse con ellos, pero que no le pueden decir nada de lo ocurrido con Franco,
solo les tienen que informar que ellos llegaron bien a Putre. Entonces, pues después de eso, les dan unos minutos para que ellos conversen entre los mismos compañeros. Y los jóvenes nos decían que en realidad el ambiente era tan pesado, tan tenso, que hubo mucho silencio. Y que entre ese silencio uno de ellos pregunta, ¿qué pasa si hubiese sido uno de nosotros? Y claro, nadie respondió, todos estaban consternados. Luego de eso vinieron las llamadas de los padres, ellos pudieron hablar con sus padres y posterior a eso sus superiores se acercan a hablarles a algunos, porque esto se dividía en escuadras, entonces algunos se acercaron a comentarles lo que había ocurrido. Y por ejemplo, uno de los jóvenes que nosotros entrevistamos nos comentaba que uno de sus superiores les había dado una versión sobre la muerte de Franco que luego se contradecía con lo que había conocido por las noticias. La versión que le había entregado decía que ellos se llevan a Franco al CEFAM de Putre, llegan al CEFAM en la camioneta, pero que el CEFAM está cerrado, entonces Franco fallece a las afueras del CEFAM. ¿En la camioneta? A las afueras del CEFAM, claro. Pero eso, él me decía, yo luego leí las noticias y lo que había informado el ejército era que Franco había llegado finalmente al CEFAM y murió en el establecimiento de salud. Pero luego el director del centro asistencial dio su versión y comentó que Franco había llegado sin signos vitales al CEFAM. Entonces, claro, hay tres versiones que se contraponen totalmente, que hay que esclarecer también. Sí, eso es parte de la investigación. Hay denuncias de crisis de pánico, hay algunos jóvenes que se autoinfirieron heridas, también cortes, producto de lo que vivieron ahí. Después viene la otra declaración del comandante en jefe del ejército que da cuenta de la ropa, de la vestimenta, de que entonces ha habido una serie de contradicciones. Es por eso que es tan importante la reunión que se va a sostener mañana en La Moneda. Cata, bueno, invitemos a la gente a que revise esta crónica que está muy bien detallada de el laberinto de Pacoyo, la prueba final, todo lo que ocurre minuto a minuto desde que estos jóvenes parten hasta el final. Ahí está en meganoticias.cl la crónica detallada de esta fatídica marcha militar en Putre. Los jóvenes lucharon por sobrevivir en medio de las duras condiciones climáticas. ¿Qué otros antecedentes se han conocido que te han llamado la atención a ti respecto de lo que ocurrió ese día? Mira, algo que nos relataban los jóvenes tenía que ver también con los castigos, ¿cierto? Es común en el servicio militar que, por ejemplo, cada vez que alguno comete un error tengan que pagar, como dicen ellos, con ejercicios, flexiones de brazos, sentadillas, etc. Pero cuando el error iba más allá y el supervisor pensaba que ameritaba ese error un pago distinto, lo que hacían, por ejemplo, era que los jóvenes tenían que arrastrarse por el suelo, punta y codo, que se le llama, que son los codos y la punta de los pies. Da lo mismo finalmente si había, por ejemplo, piedra, cactus. Lo mismo la superficie. Claro, ellos tenían que hacerlo de igual forma. Y era un castigo que, si bien ellos personalmente no lo habían hecho varias veces, había otros que sí. Y finalmente, ¿qué pasaba? Ellos terminaban con heridas en sus codos, en sus manos, en sus rodillas, en los pies, por estar topando la punta de los dedos con la punta de los zapatos. Iban a la enfermería para que le curaran estas lesiones, pero en la enfermería al parecer les impedían la entrada y les decían que eso era para débiles, que tenían que aguantar. Ese era uno de los castigos que ellos recuerdan. Otro, por ejemplo... Hay un tema, Cata, que no sé si en la crónica me parece que está detallado también y que lo comenta el comandante en jefe en su declaración el día de ayer, que aparte de reconocer que a él le entregaron información errónea o falsa directamente, no se estaban cumpliendo ni los protocolos de instrucción ni las condiciones sanitarias. Cuando él habla de condiciones sanitarias, tiene que ver con las declaraciones que han hecho los jóvenes respecto de que, por ejemplo, les hicieron comer carne cruda, de que las condiciones donde ellos estaban eran condiciones que eran bastante paupérrimas. ¿Qué se sabe del lugar donde estaban ellos? Mira, ellos describen un lugar, bueno, como es desierto, montaña alrededor, muy desértico todo, lo único que tienen es el establecimiento del regimiento y que ahí, por ejemplo, en el comedor, el rancho, como se le dice, había, por ejemplo, excremento de ratón, que los platos estaban sucios y finalmente ellos tenían que cocinar en ese espacio, tenían que comer en ese espacio. Y era finalmente insalubre para ellos. Sí, de todas maneras, porque una cosa es hacer el servicio militar y otra es que te sometan a una tortura permanente. Entonces, claro, hay muchas personas que han dicho que es parte de la instrucción militar, pero me parece que aquí son jóvenes que fueron sometidos a esto y muchos de ellos hoy día no quieren saber nada con el servicio militar y
Recuerdo una declaración que me hizo uno de ellos que era que le habían roto un sueño. Él quería hacer su servicio militar y después de esto no quería volver por ningún motivo a vestir el uniforme. Cata, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ti.